Bien, hermanos, hay dos palabras que quiero explicarlas un poco y es arrepentimiento y la conversión. Son dos palabras, hermano, que van muy entrelazadas, que están muy juntas la una de la otra, pero que tienen un significado totalmente diferente. El arrepentimiento es algo que generalmente lo usamos en nuestra vida cotidiana. Es algo que nosotros siempre lo expresamos e incluso mucho antes de conocer el Evangelio, siempre hemos pronunciado esta palabra de arrepentimiento. Muchas personas se arrepienten continuamente de todas sus vivencias, de todas sus experiencias, de todos aquellos malos momentos, de aquellos malos recuerdos, y dicen con sus labios pronunciadamente: no quiero volver a esa situación, me arrepiento, no quiero volver a caer en ese mismo problema. Algunos borrachos dicen: me arrepiento, no vuelvo a beber. Alguno que ha sido infiel le pide perdón a su esposa o esposo y dice: me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Muchos que han tenido una vida delictiva de situaciones contrarias a la voluntad de Dios, también se arrepienten. Personas que de pronto se han dejado llevar por la soberbia o por la ira y han herido la familia, han herido la esposa, el esposo, los hijos o compañeros en la vida laboral, y eso los ha llevado a una situación difícil, y llega un momento donde las personas siempre decimos lo mismo: me arrepiento. Y yo quiero decirles algo muy especial, que esa palabra de arrepentimiento, que es tan común en muchas ocasiones de nuestra vida, debe de ir acompañada con una acción muy significativa, para que esa palabra de tanto o tan pronunciada haga un efecto especial en todas las personas o en el momento en que uno lo necesita. Es importante entender que esa palabra de arrepentimiento, al ser tan común o tan normal, llega a convertirse, hermano, en simplemente una palabra. Pero quiero decirles de que Dios nos está invitando a que no solamente vivamos de arrepentimiento en arrepentimiento, sino que más bien cambiemos esa forma y pasemos a un paso más importante, que es la conversión. Por eso dice ahí en el libro de los Hechos, en el versículo 19 del capítulo 3, dice: así que arrepentidos y convertidos. La conversión es lo contrario a lo que se hacía. Cuando usted se arrepiente y no da ese paso de conversión, viene a seguir siendo la misma persona que antes. En otras palabras, necesitamos arrepentirnos, pero también necesitamos convertirnos a Dios. Es decir, si usted va por un camino con una intención de hacer algo, pero llega hasta un cierto lugar y usted se detiene y piensa en lo que usted va a hacer, o piensa en lo que puede ocasionar lo que usted va a hacer. Si usted se detiene a pensar un poco en los daños colaterales que puede conllevar la situación o la vida que usted está viviendo,
y usted pone como un stop en su vida. Es decir, hace un alto en el camino y dice, me arrepiento y me convierto. Es decir, me regreso o me devuelvo de el lugar hacia donde iba, o dejo ese camino que llevaba y me regreso a buscar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas personas que han planeado ir a hacer robo, a matar a alguien, a ser infiel. Y todo esto, hermano, la persona sencillamente dice, me arrepiento, pero va y lo hace. Qué bueno poder llegar a un momento y decir, hasta aquí he venido. Me arrepiento de esto, no lo hago más, no lo volveré a hacer y me arrepiento, me convierto. O sea, dejo ese camino que llevaba y voy a dedicarme a buscar a Dios, a buscar a mi familia, a buscar a mis seres queridos. No les quiero hacer más daño con esta vida, con esta situación que estoy llevando, y quiero más bien que venga de parte de Dios tiempos de paz, tiempos de refrigerio. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de arrepentimiento y conversión, casi siempre nos referimos a un pasaje bíblico donde nos narra la historia de un hombre que tenía 2 hijos, y uno de ellos vino a su padre y le pidió la parte de su herencia. Y dice la Biblia que el padre de familia le dio la herencia que le correspondía a aquel joven. Y este joven se fue, y dice la escritura que vivió perdidamente en unas tierras lejanas, y dice que lo malgastó todo, y luego vino una tremenda hambruna a aquella ciudad, la cual afectó también a aquel muchacho. Y este muchacho, él después de que lo hubo malgastado todo y se vio involucrado en esa situación que había venido a aquella ciudad, él dice que recordaba lo que había en su casa, recordaba a su padre, recordaba a su familia. Y dice la palabra del Señor que un día él, pensando en todo esto, dice que volvió en sí. En otras palabras, él reconoció que la situación que estaba viviendo ahora era muy contraria a la vida que él tenía antes. Y ahí es donde él se arrepiente. Ahí es donde él lamenta el haber abandonado su casa, el haber abandonado su familia, a su padre, a su hermano. Lo había cambiado todo por una vida de libertinaje, por una vida de paganismo. Y él lo que hace en ese momento es reconocer. Dice, volveré a casa y le diré a mi padre, Padre, perdóname, ya no soy digno de ser llamado su hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y esto lo registra la palabra del Señor, y nos quedamos siempre con la enseñanza del hijo pródigo. Pero yo quiero decirles, hermano, que esta enseñanza va más allá de simplemente de que el joven regresa a su casa, sino que él no solamente regresa a su casa, sino que hay un cambio en su vida. Su padre lo recibe, lo corona, le da una serie de cosas, le da un calzado, le da una vestimenta, le da un anillo. En otras palabras, le cambia la vida en su totalidad. Qué bueno que usted en esta hora quiera que su vida cambie en su totalidad. Qué bueno que usted y yo pudiéramos dejar todo lo que no le agrada a Dios y volvernos al Señor, para que Él pueda restaurar nuestra vida, para que nuestra vida cambie, para que nuestro vivir de ahora en adelante sea mejor, para que podamos siempre estar en paz con Dios, en paz consigo mismo
en paz con la sociedad, en paz con la familia, en paz con el esposo, la esposa, en paz con nuestros hijos, con nuestros padres, y vivir una vida en armonía. Alabanzas al Señor. Por eso dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor salvación y vida eterna. Y para vivir una vida en armonía es necesario dejar muchísimas cosas que nos asedian, que nos agobian y que hacen que perdamos la paz y la tranquilidad. No sé qué situación está pasando usted, no sé qué situación está viviendo, pero yo le quiero decir en el nombre del Señor que hay una oportunidad para que usted cambie su forma de pensar, de ver, de vivir, y se regrese, se convierta al Señor, que se arrepienta de esa vida que lleva y se convierta a Dios, a vivir una vida agradable al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decirle lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, el versículo 30, dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. En otras palabras, mi amado hermano y amigo que me escucha, a veces las situaciones, las cosas que nosotros vivimos son las que nos llevan a una vida desagradable, a una vida que nosotros no queremos vivir. Las malas decisiones hacen que las situaciones difíciles lleguen a nuestra vida personal e incluso a nuestra vida familiar e incluso a nuestra vida social e incluso a nuestra vida laboral. Y se ve afectada la familia, se ve afectado el hogar, se ve afectada la sociedad, se ve afectado el lugar de trabajo. ¿Por qué? Por la consecuencia de que no nos hemos convertido realmente a Dios. Es necesario convertirnos a Dios y dejar este mundo de maldad. Verso 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En otras palabras, mis queridos y amados hermanos y amigos, la situación, las malas vivencias, las malas compañías, los malos amigos, las malas decisiones pueden hacer que nuestra vida se acorte, pueden hacer que nuestra vida sea una desgracia, puede convertirse en una vida desdichada. ¿Por qué? Porque vivimos de arrepentimiento en arrepentimiento, pero Dios quiere que nos convirtamos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en el libro profético de Joel, en el capítulo 2, el verso 12, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aleluya al Señor. O sea que es necesario, mi amado hermano, limpiar nuestro corazón, sacar todo lo que hay aquí en este corazón y tirarlo de nuestra vida, llenarlo más bien del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, buscando a Cristo para que Él llene el vacío que hay en nuestros corazones. Él es el único, mi amado hermano y amigo, que puede cambiar, que puede llenar su vida.
el único que puede saciar tu sed. ¿Quién es el único que puede quitar de nosotros toda angustia y toda enfermedad, toda situación? Es Él. Es nuestro Dios. Él puede hacer que el endemoniado sea libertado. Él puede hacer que el drogadicto salga de las drogas. Él puede hacer que el borracho deje de emborracharse. Él puede hacer que la prostituta deje esa vida. Él puede hacer que el lesbianismo, hermano, sea cortado de la mente, del corazón de las personas. Alabanzas al Señor. Él puede hacer un cambio total en nuestra vida si usted y yo le permitimos a Él. Es decir, si usted y yo, en vez de arrepentirnos, nos convertimos a Dios. Aleluya al Señor. Solamente eso. Dejar a un lado tanto arrepentimiento y empezar a convertirnos a Dios. En otras palabras, cambiar el estilo de vida es lo que necesitamos. Dejar de pensar tanto en mí o en el yo y más bien pensar en lo que Dios puede hacer, en cómo ayudar a los demás, en cómo poder servirle a los demás, en cómo poder hacer algo productivo no solamente para mí, sino para mi familia, para mi hogar, para mis seres queridos, para la sociedad. Aleluya al Señor. Pero para ello tenemos que convertirnos realmente al Señor. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles se presentó una situación muy especial. Dice en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 11 dice: y teniendo asiados a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestra poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Bendito sea el Señor. Y esto, hermano, es lo que nosotros vivimos en el día a día. Siempre sacando excusas, pretextos, culpando a los demás por nuestras desdichas, por nuestras desgracias, y apoyando, inclusive dándole libertad a aquellas personas que quieren o hacen mal. Y aquí vemos, hermano, cuando se presenta estos dos varones de Dios, Pedro y Juan, allí en el pórtico de Salomón, siendo acusados porque habían hecho un gran milagro al frente o a la vista de todos los que estaban allí, que un cojo había sido sanado. Y ellos querían ahora, hermanos, incluso apedrearles y cuestionarles y poner en tela de juicio la obra de Dios. Pero cuando Dios, hermano, interviene en nuestras vidas y nosotros decidimos dejarnos ayudarnos de Él, nuestra vida puede cambiar. Aleluya al Señor. No importando quién se oponga, no importando lo que venga, lo que importa es la decisión que usted ha tomado de dejar esa vida que llevaba por dejar o para hacer una vida agradable a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero mire que el verso 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, porque ellos querían que condenaran a Jesús y dejaran libre a un hombre homicida, a Barrabás, ¿cierto? El verso 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, es decir, que no era ni Juan ni ninguno de ellos los que le habían dado esa sanidad, sino que había sido directamente Jesús por medio de la fe de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Miren, mis amados hermanos, que Dios es tan bueno con nosotros, que Él nos da esa libertad de tomar la decisión de qué hacer. Y aún, hermano, nos da el privilegio de poder sentir su gracia y su amor, y nos toma como si lo hubiéramos hecho por ignorancia. En otras palabras, Dios, hermano, no va a tener en cuenta su pecado y su maldad si usted se convierte a Él de todo corazón. Dios va a hacer como si usted y yo nunca hubiésemos pecado. Y toda esa maldad y ese pecado, Dios lo va a llevar y lo va a sepultar en lo más profundo de la mar. Pero para ello hay que convertirnos de todo vuestro corazón al Señor. Pero dice el verso 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Es decir, amados hermanos y amigos, que esa profecía de que Cristo iba a sufrir, o que iba a padecer allí en la cruz del Calvario, eso se tenía que cumplir. Todo lo que sucedió allí ante el pórtico de Salomón era una escritura que se tenía que cumplir. Porque todos, hermanos, nos habíamos descarriado, nos habíamos apartado y estábamos llenos de delitos y pecados. Y la única forma o manera de que nosotros fuéramos librados de esta situación era con el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí, hermano, se ha consumado todo. Ahí todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros dolores, todo fue llevado a la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús, para que usted y yo tuviéramos una vida nueva, una vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Pero para esto, para que esto sea efectivo en nosotros, debemos pasar de simplemente de arrepentimiento a conversión, a convertirnos a Dios y dejar ese mundo que llevábamos, ese mundo que nos estaba consumiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice nuevamente el verso 19: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que todo esto que se está viviendo en este tiempo es cumplimiento de la palabra de Dios. Y este Jesús que fue crucificado, muerto y sepultado, y que resucitó a los 3 días, Él está próximo a venir por usted y por mí. Pero Él, cuando llegue, se va a llevar
aquellos que nos hemos convertido al Evangelio. Aleluya al Señor. Aquellos que hemos decidido dejar esa vida de maldad, esa vida de pecado, por seguir el camino de la justicia, el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la gracia, que es Cristo Jesús. Aleluya al Señor. Mire que el verso 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Fíjese, mi hermano querido, Moisés le hablaba a sus padres que llegaría un momento donde Dios iba a levantar un profeta de entre sus hermanos. O sea, para este tiempo. Aleluya al Señor. Que Jesús, hermano, ha sido levantado con poder y gloria para que usted y yo, hermano, le reconozcamos como el único y suficiente Salvador. Es decir, que dejamos ese mundo de pecado y de maldad para acercarnos a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él quiere ayudarte. Escúcheme, Él quiere ayudarte. Amigo, hermano que me escucha, usted tiene que cambiar su forma de vida, su forma de pensar, de actuar, dejar esa mala vida y convertirse a Dios, porque Dios tiene algo especial para usted. Dios quiere que a su vida vengan momentos de paz, tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos a Dios en el nombre de Jesús. Aleluya al Señor. Quiero dejarles con este pensamiento. En el nombre del Señor vamos a estar orando los unos por los otros. Recuerde que todos los días a las 8 de la tarde vamos a estar aquí por este mismo canal escuchando estos cortos pensamientos de la palabra del Señor, pero que pueden salvar tu alma. Aleluya al Señor. No los eche en saco roto. Poco a poco usted va a ir notando que su vida va a ir cambiando para mejorar. Quiero contarles esto antes de despedirme. Había un hombre que siempre discutía con su abuela, porque la abuela, cuando iba a la iglesia y regresaba a su casa, a ella siempre se le olvidaba lo que le decía el pastor. Y este hombre le preguntaba y le decía: abuela, ¿y qué te dijo el pastor? ¿Qué te enseñó? ¿De dónde leyeron? ¿De qué párrafo de la Biblia estudiaron? Y aquella anciana se quedaba sin palabras, porque debido a su edad se le olvidaba lo que el pastor le enseñaba. Y un día ella fue angustiada ante el pastor y le comentó la situación. Y le dice: pastor, es que en mi casa tengo un nieto que siempre me agobia, siempre me está preguntando que qué me enseñaron, que qué aprendí, que de dónde has leído, y a mí siempre se me olvida. ¿Qué hago con él? ¿Qué le digo? Y entonces el pastor le da una fórmula muy especial y se va la anciana a su casa. Efectivamente, cuando ella llega a su casa, el nieto le pregunta: oye, abuela, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué te predicó el pastor? ¿De dónde leyeron? Y la abuela le dijo: mi hijo, la verdad no me acuerdo. Entonces, ¿a qué vas por allí? ¿Por qué pierdes el tiempo? Si siempre que vas y no aprendes nada. Y la abuela le dice: mira, ven, quiero enseñarte algo. Mire, coge ese canasto, ahí donde guardamos las papas, y vacíalo y vaya al río y me trae un canastado de agua. Y se va el nieto con su canasto, obediente a su abuela, y mete el canasto en el agua, y cuando lo saca, su canasto está vacío. Y vuelve y lo introduce en el agua, y cada vez que lo introduce y lo saca,
el canasto sigue vacío. Y el nieto dice, pero mi abuela sinceramente ha perdido la razón. Mi abuela está loca. ¿Cómo quiere, cómo pretende que yo le lleve un canastado de agua? Y coge el canasto el nieto y se va y se lo lleva a su abuela y le dice, abuela, es imposible hacer lo que me has pedido. Es imposible traerte un canastado de agua. Y entonces la abuela coge el canasto y le dice al nieto, y le dice, bueno, está bien, es imposible que me traigas un canastado de agua. Pero ahora, ¿qué notas en el canasto? Y el nieto le dice, lo único que noto es que de tanto meter el canasto en el agua, el canasto ha quedado limpio. Bendito sea el Señor. Y ese es el mensaje que yo te quiero transmitir. Mire, usted entre más escuche la palabra del Señor, entre más esté pendiente de las cosas de Dios, su vida va a ser limpia. Entre usted más ore, lea la Biblia, escudriñe la Escritura, poco a poquito Dios va a ir cambiando, va a ir limpiando su corazón. Usted va a pasar de una vida de desgracia, de dolor, de angustia, a tener una vida de paz y de amor y de gozo en el Señor. Así que arrepentíos y convertíos al Señor. Los dejo con este pensamiento en el nombre de Jesús. Los esperamos aquí todos los días 8 de la tarde para que compartamos la palabra del Señor. Dios los bendiga, un saludo, un abrazo en el nombre del Señor Jesús.